Saludos, estamos con Jueces, capítulo 18. Acá tengo mi Biblia, vamos a hablar un poco acerca de este capítulo, donde la tribu de Dan adopta la idolatría que tenía Micaía en su casa. Recordemos que en el video anterior, Micaía le había robado a su madre 1000 monedas de plata. La madre había edificado con un porcentaje de ese dinero ídolos, los cuales Micaía puso también en su propia casa, y a partir de aquel momento Micaías con sus ídolos no tuvo otra mejor idea que nombrar a su propio hijo como sacerdote, así como hacen muchos pastores en el día de hoy, quienes solamente ponen a sus hijos y a sus familiares cerca de él para cuidar el patrimonio de la iglesia, para cuidar sus intereses personales, cosa que está muy mal, pero sin embargo se sigue haciendo. Pastores que se rodean de familiares y nadie más tiene derecho a poder subir en el ministerio. Bueno, ahora veremos Jueces capítulo 18 y veremos cómo esta idolatría de Micaía también se contagia y se puede llegar a contagiar a generaciones futuras. Vamos a ver en este capítulo cómo los danitas, los de la tribu de Dan, mientras buscaban territorio, se encontraron con la casa de Micaía. Y allí en la casa de Micaía se encontraron con este levita, a quien Micaía había nombrado como sacerdote personal y le había ofrecido monedas de plata, un pago anual a cambio del sacerdocio. Y también decíamos esto de que existen muchos pastores que únicamente sirven al Señor a cambio del diezmo o a cambio del dinero de la gente. Y estos son manchas, como dice la Biblia en nuestros ágapes, son manchas en las reuniones. ¿Por qué? Porque estas personas simplemente lo que hacen es buscar dinero de la gente. Te dije yo que el diezmo no es bíblicamente aplicable para el Nuevo Testamento. Si vos querés saber algo acerca del diezmo, lo podés ver en mi canal. Retomamos la historia dice que los danitas buscaban tierra, enviaron 5 exploradores y se encontraron con la casa de Micaía. Allí se encontraron con el sacerdote levita y le dijeron: es mejor que seas levita de una nación y no levita de un solo hombre, como en este caso de Micaías, que lo tenía en su casa. Se alegró el levita y se fue con los danitas, pero no solamente se fue solo, sino que también llevó todos los ídolos y los terafines que tenía. Y los danitas a partir de aquel momento comenzaron a adoptar toda la idolatría que había comenzado en una casa, en un hogar. Y así miren cómo se contagia y cómo hace de mal una situación que por más pequeña que sea, llega a fermentar como la levadura en la masa. Increíble, así es el pecado. El pecado fermenta, el pecado no se queda con que solamente queda en esa persona, sino que esa persona lo transmite a otra y muchos son afectados por el pecado. Así que es importante deshacernos de la idolatría, del pecado en nuestras vidas. O también, pastor, si vos hay pecado en tu iglesia, bueno, ten en cuenta esto, que el pecado afecta a toda la congregación. Pero lo más impresionante de todo esto, lo más impresionante es que Jonatán llegó a ser uno de los nietos de Moisés. Y uno de los nietos de Moisés, acá en el versículo 30 y 31 del capítulo 18 de Jueces, dice que uno de los nietos de Moisés llegó a convertirse en sacerdote idólatra de la tribu de Dan. O sea que nombraron, una vez que llegaron las imágenes y los terafines a la tribu de Dan, lo nombraron a uno de los descendientes de Moisés como sacerdote de los ídolos. Imagínense si Moisés hubiese pensado en algún momento de que uno de sus nietos, el gran Moisés, hubiese imaginado que uno de sus nietos hubiera llegado a ser un hombre idólatra. El mismo Moisés que escribió Éxodo capítulo 20, que dice: no te harás imágenes de talla ni de fundición, hubiese pensado que
uno de sus nietos llegaría a ser sacerdote idólatra. Increíble lo que te estoy contando, increíble lo que dice y lo que enseña la palabra del Señor. Hoy yo creo que es para meditar y para pensar. Si nosotros no procuramos enseñar a nuestros hijos y que nuestros hijos también enseñen a sus hijos los mandamientos del Señor, con el tiempo y con las generaciones podemos llegar lamentablemente a sufrir las graves consecuencias del pecado, y las generaciones posteriores a nosotros pueden llegar a sucumbir en el pecado. ¿Cómo asegurarse de que estas cosas malas no sucedan? Hay que enseñarles a nuestros hijos que también le deben enseñar a sus hijos los mandamientos del Señor. Esto yo lo hago con mi hijo y también lo voy a hacer con mi hija, aunque mi hija todavía es pequeña, tiene nada más que 3 años, pero ya mi hijo está aprendiendo los mandamientos del Señor. Pero no me voy a quedar con eso solamente, también le voy a enseñar a él, que él enseñe a sus hijos, o sea, a mis nietos, los mandamientos del Señor, para que se forme una descendencia bendita, una descendencia que guarde en el corazón los mandamientos del Señor. Espero que esto haya sido de muchísima bendición para tu vida y nos vemos en el próximo video.